¿Qué tal, mis hermanos? Buenos días. Damos gracias al Señor por este día que nos da un tiempo más para estar juntos en la meditación. Vamos a buscar la Biblia para la meditación de este día. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Meditemos en este precioso versículo escrito por el profeta Habacuc a través de la oración. Puntos importantes que tenemos que aprender en este versículo. Primero, oró por el avivamiento dentro del pueblo. Y segundo, para que su palabra sea anunciada en medio de los tiempos. Y tercero, para que en la ira de Dios, en su ira, Él se recuerde de su misericordia. Nosotros vivimos hoy como los días de Noé, tiempos totalmente malos y peligrosos. Vivimos como está escrito en la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo sobre todo 5. Y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucho en la tierra, y que todos los designios, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hoy vivimos en la era de los últimos tiempos. Días como los días de Noé, está escrito en la palabra. Y por lo tanto, la ira de Dios, como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que retienen con injusticia la verdad. Esto significa que no quieren venir al conocimiento de la palabra de Dios. No quieren arrepentirse de sus pecados. Quieren vivir de cualquier manera y de cualquier forma. Pero nosotros tenemos que practicar la oración, como está aquí hablando el profeta Habacuc. Que venga el avivamiento en medio de estos tiempos. Tiempos muy difíciles en los cuales nosotros también estamos viviendo. Estamos viviendo los últimos tiempos, a donde estamos ahora mismo, tiempo de pandemias, a donde en estos últimos días vemos conflictos bélicos entre países, amenazas en políticas de varios países. Es decir, estamos ya en la recta final del fin de los tiempos. Pero nuestra oración debe ser una oración como aquí estuvo el profeta Habacuc, que debe haber palabra de Dios, debe haber esa palabra que avive el corazón de estos hombres pecadores, que no quieren arrepentirse de sus pecados, quieren vivir de cualquier manera, quieren vivir en su deleite, en sus pecados. Pero nuestro clamor debe haber esto, que en medio de estos tiempos debe ser anunciado la palabra de Dios, para que se salven muchísimas más almas y vengan al arrepentimiento y puedan venir al conocimiento de la verdad y puedan ser salvos de sus pecados y de sus maldades. Por eso nosotros, meditando en este versículo, nosotros también podemos pedir en oración, sobre todo de que venga el avivamiento en estos tiempos y sea anunciada en estos últimos tiempos en que nosotros ahora mismo también estamos viviendo la vida cristiana en medio de dificultades, en medio de muchísimas adversidades, pero Dios aún tiene aquí a la iglesia como luz, como la sal de la tierra, para que nosotros podamos anunciar a muchísimas almas que no tienen ningún tipo de esperanza. Una cosa más preciosa que aquí el profeta también ha dicho, que en tu ira acuérdate de tu misericordia. Sabemos que Dios está airado todos los días con los impíos, con los hombres pecadores que no se quieren arrepentirse de sus pecados. Pero nosotros tenemos que pedir que tenga misericordia. Señor, ten misericordia de estas vidas, de estas almas que aún no quieren venirte a ti. La Biblia nos dice que Él se deleita en su misericordia. Él es piadoso, Él es misericordioso. Él tiene amplitud para perdonar a cada uno de los hombres que vienen humillados ante su presencia, se arrepienten de sus maldades y su pecado. Él está esperando ese momento para cada uno de los hombres.
Por eso el profeta Miqueas también está escrito, Miqueas capítulo 7, versículo 18, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aquí al final ha dicho que él sobre todo el versículo 18, porque Él se deleita en misericordia. Él no retuvo para siempre su enojo. Por eso la oración del profeta Habacuc es una oración preciosa, sobre todo en el verso 2, donde hemos leído, porque tenemos que recordar a nuestro Dios, que se deleite en su misericordia cuando Él está airado con los hombres impíos, pecadores que no quieren venir al conocimiento de la palabra, su palabra, la palabra de Dios. Y debemos pedir en oración, clamando a nuestro Señor, que tenga misericordia. Por eso, como hemos aprendido el día de hoy, en esta mañana, hermanos, debemos pedir en oración que venga el avivamiento, que sea anunciada la palabra en medio de estos tiempos también que nosotros estamos viendo. Y punto número 3, que en su ira, en la ira de Dios, que se acuerde que Él es misericordioso con cada uno aún de los hombres que no se han arrepentido de sus pecados, que tenga misericordia como lo tuvo con cada uno de nosotros, y por eso Él nos salvó, y por eso Él se llenó de su misericordia. No retuvo para siempre su enojo, sino que se deleita en misericordia, y por eso Él nos salvó. Y de igual manera, nosotros debemos orar fervientemente también para que muchísimas más almas se salven y Dios quite la ira de los hombres impíos que no se quieren arrepentirse, y que ellos, a través de la oración que estamos haciendo a nuestro Señor, venga como está escrito en el Salmos 72:6. Dice así: descenderá como lluvia sobre la hierba cortada y como rocío que destila sobre la tierra. En nuestra oración, si clamamos todos juntos en un mismo clamor por estas nuevas almas, Él dice que descenderá como lluvia sobre la hierba cortada y como rocío destilará sobre la tierra. Esa es promesa de Dios para todos también cuando clamamos con todo nuestro corazón, sobre todo para que exista avivamiento y para que exista también anunciada la palabra en estos tiempos, y para que en la ira de Dios Dios tenga misericordia de cada uno de los hombres que aún están sin la gracia de Dios. Por lo demás, hermanos, quedemos hasta aquí. Gracias, hasta pronto.